Buenos días a todos y todos. Estamos dando inicio a esta sesión del seminario permanente de la Red de Cuerpos Académicos. Y bueno, en esta ocasión, el tema que queremos presentar a ustedes es la reparación integral del daño ante las desapariciones. Para ello, hemos pedido que la maestra Ana Carolina Chimiak, quien nos hace favor de hacer la presentación, vaya a hablar de este tema del cual tiene mucha experiencia. Ella es maestra en Derecho por la Universidad Adam Mickiewicz en Poznań, Polonia, y en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid en España. Y bueno, Ana Carolina ha trabajado en el tema de derechos humanos en diversas áreas, ha formado parte de Brigadas Internacionales por la Paz en México y coordina en el Centro de Justicia por la Paz y el Desarrollo, que da seguimiento a muchos temas de defensa de derechos humanos, entre ellos la desaparición de personas en Jalisco. Como parte del panel y de la organización de esta sesión, tenemos el cuerpo académico UDGSA 476, el doctorante Francisco Antonio Ramírez Frausto. Él es académico de la Universidad de Guadalajara y también tiene expertise en temas de desaparición forzada y derechos humanos. Por parte del UDGSA 1097 participa el doctor Francisco Javier Lozano Martínez. Él es doctor en Ciencias Sociales, académico de la Universidad de Guadalajara, politólogo, y pues, en sus temas de maestría principalmente estuvo trabajando con el tema también de víctimas y desaparición de personas en Perú y en América Latina. Y UDGSA 853, quien es panelista, doctor Guillermo Rafael Arana Vargas. Él es experto en modalidades de la acción de reparación del daño a partir de hechos delictuosos. Entonces, pues la presentación inicial corre a cargo de la maestra Ana Carolina Chimiak y después los panelistas harían también su exposición. Les queremos pedir que si pueden durante la presentación hacer preguntas. Esto facilita también la posibilidad de un diálogo, pues la idea es que después de la participación de nuestros compañeros podamos retomar nuevamente para revisar las preguntas o comentarios. Así que en todo momento de la conversación de la conferencia pueden preguntar o hacer comentarios en el chat. Adelante, Ana Carolina. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias por la invitación a este espacio, sobre todo a la doctora Carmen Chinas y también por esa oportunidad de poder compartir. Iniciaría con la pregunta, ¿cómo me van a reparar si mi hijo o hija sigue desaparecido o desaparecida? Es la pregunta que hemos escuchado en múltiples ocasiones, reafirmando que sin la verdad y sin la justicia es imposible garantizar el derecho a la reparación integral. Pero entonces, también haciendo ese breve recuento, ¿qué es una reparación integral? Es un derecho humano de las víctimas y a su vez una obligación del Estado. Su fundamento parte del derecho internacional y del artículo 1 de la Constitución mexicana, que obliga a las autoridades a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Reparar implica hacer, o más bien existir, dos dimensiones de esta reparación. Las autoridades tienen el deber de conceder a las víctimas el derecho sustantivo a ser reparadas por el daño sufrido, así como desde la dimensión procesal a garantizar los mecanismos y recursos efectivos para reclamar y acceder la reparación. Igual si podríamos por favor pasar con la presentación, que yo creo que ahí sería incluso avanzar como un poco más abajo. Por favor, muchas gracias. Que sería igual pasar a la quinta, por favor, diapositiva. La reparación integral busca cesar las consecuencias del delito o violación a los derechos humanos en caso de ser posible restablecer la situación anterior a los hechos victimizantes, reparar los daños causados, restituir los derechos de víctimas, aliviar el sufrimiento, restablecer su dignidad y reconocer la responsabilidad del Estado, avanzando hacia un verdadero acceso a la justicia. Conforme a los estándares internacionales, su objetivo es ir más allá de la violación concreta
generando un alcance colectivo y tratando de transformar las condiciones que permitieron la violación de derechos para evitar que hechos similares no se repitan en el futuro. De acuerdo con el artículo 26 de la Ley General de Víctimas, igual si podríamos por favor pasar a la siguiente. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas por el daño que han sufrido de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva, por lo que se debe procurar que las medidas que se establezcan en el plan de reparación integral cumplan con estas características. ¿Y a quién se debe reparar? El derecho a la reparación corresponde a toda la persona reconocida como víctima de una violación a los derechos humanos o delito, siempre cuando exista un nexo causal entre los hechos y el daño sufrido, ya sea directo o indirecto. En casos como la desaparición forzada, la reparación no solo abarca a víctimas directas, sino también a sus familiares en su sentido amplio, dependiendo del tipo de relación o el lazo con la víctima directa y el impacto que hubieran recibido respecto del daño causado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido las violaciones a la integridad psíquica y moral en familiares de personas desaparecidas e incluso ha clasificado su angustia y sufrimiento como tortura, agravados aún más por la inacción o negligencia del Estado. Y ahora, ¿quiénes deben reparar? Si bien el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la reparación integral ante cualquier violación a los derechos humanos, la responsabilidad recae tanto en el Estado como en los individuos responsables. La responsabilidad del Estado y la responsabilidad penal del individuo no se autoexcluyen, sino más bien se complementan. Cuando una autoridad actúa en nombre del Estado, tanto dicha autoridad como el Estado deben responder por los actos u omisiones, por ejemplo, en el caso de desaparición forzada. Y por otro lado, cuando una persona particular es responsable y no puede cubrir una reparación integral, el Estado tiene el deber subsidiario de asegurarla. En condiciones ideales, la reparación debería facilitar la entera restitución a la víctima, el principio restitutio in integrum, que busca devolver a la víctima a la situación en que se encontraba antes de violación, eliminar sus consecuencias, compensar los daños causados y restablecer sus derechos. Sin embargo, en muchos casos, por su naturaleza, como también, por ejemplo, podríamos mencionar la desaparición, la restitución total es imposible. Por ello, ante la dificultad de regresar a la situación anterior, se han desarrollado una amplia gama de medidas y componentes que van más allá de la simple compensación económica y buscan tener este enfoque transformador, impulsando cambios estructurales y restablecimiento de la dignidad de las víctimas, facilitando el acceso a la verdad y a la justicia. Conforme a la legislación en materia de atención a víctimas y estándares internacionales, la reparación integral comprende medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, no repetición y compensación. En la definición de cada una de estas medidas debe tomarse en cuenta la gravedad del hecho victimizante, sus circunstancias y el impacto generado. Es importante destacar que la efectividad de estas medidas exige la participación de las víctimas, asegurando que sus necesidades sean escuchadas y atendidas en su diseño e implementación. La Corte Interamericana ha enfatizado que la reparación debe mirarse desde la óptica de la víctima y la integralidad de su personalidad. A continuación, profundizaremos un poco más sobre qué significa cada una de estas medidas de manera breve. La restitución busca acercar lo más posible a reintegrar a la víctima a su situación previa a la violación de derechos humanos o delito, considerando el aspecto material como también el ejercicio de derechos. De acuerdo con el artículo 61 de la Ley General de Víctimas, entre las medidas de restitución se considera, por ejemplo, la liberación de personas detenidas arbitrariamente o personas desaparecidas, restablecimiento de la vida y unidad familiar, el regreso seguro al lugar de residencia, por ejemplo, de personas desplazadas, o el restablecimiento de la identidad,
reintegración laboral, devolución de bienes o restitución de niños entregados en adopción sin consentimiento. En cuanto a las medidas de rehabilitación, buscan reparar por el tiempo que sea necesario las afectaciones físicas, emocionales, sociales o morales generados a partir de una violación o delito, atendiendo el bienestar, la salud física, emocional y la integración social de las víctimas. Conforme al artículo 62 de la Ley General de Víctimas, estas medidas incluyen atención médica, psicológica, psiquiátrica, asesoría jurídica, apoyo social y programas educativos y de formación, entre otras. Y estos servicios deben ser gratuitos, provistos por instituciones públicas o en casos justificados por centros privados cuando la atención pública sea insuficiente o no cubre ciertos servicios. Medidas de satisfacción. Estas medidas son de carácter no material y su objetivo es reconocer y restaurar la dignidad de las víctimas, promover el acceso a la verdad y la justicia y recuperar la memoria histórica. Estas medidas tienen un enfoque más simbólico y subjetivo, buscando brindar sentido a la experiencia de las víctimas y atender sus necesidades. De acuerdo con la Ley General de Víctimas, incluyen la verificación de los hechos, revelación pública de la verdad, la búsqueda de personas desaparecidas, la identificación y restitución de cuerpos, la disculpa pública, actos conmemorativos o creación de monumentos. Siguiente, garantías de no repetición. Buscan prevenir la recurrencia de los hechos que ocasionaron las violaciones a los derechos humanos, abordando las causas subyacentes para modificarlas y evitar que los hechos se repitan. Estas medidas tienen carácter más colectivo, tienen un impacto más amplio, no solo para las víctimas, sino para la sociedad en conjunto, y se enfocan en transformar las condiciones estructurales, prevenir que otras personas sufran violaciones similares en el futuro y conforme a los estándares internacionales y la legislación en materia de víctimas. Estas medidas pueden abarcar reformas legislativas e institucionales, mejoras de servicios públicos, campañas de concientización, educación y capacitación de derechos humanos o protección de personas defensoras de derechos humanos. Siguiente medida, investigación y sanción a las personas responsables, que es comúnmente ordenada por la Corte Interamericana y cumple con las funciones tanto de las medidas de satisfacción como la no repetición. A veces se la destaca dentro de estas medidas, a veces justo se la separa como una medida aparte. Esta medida es esencial para garantizar el acceso a la justicia y verdad ante las omisiones del Estado y contexto de impunidad, particularmente también hablando de los casos de desaparición de personas. Y por último, las medidas de compensación, que son medidas económicas destinadas a reparar los daños materiales e inmateriales derivados de la violación de derechos humanos o delito, cuando otras medidas no pecuniarias resultan insuficientes. Se busca valorar y reparar los daños sufridos por la víctima considerando las circunstancias específicas de cada caso y de acuerdo con la legislación de atención a víctimas. La compensación debe cubrir todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables, tales como daño físico, moral, lucro cesante, pérdida de oportunidades, daños patrimoniales o gastos médicos, terapéuticos u otros, muchos de estos invertidos para acceder a la justicia o que sean consecuencia de la comisión de los delitos y o violaciones a los derechos humanos. Atendiendo las directrices y los principios a nivel nacional e internacional, el monto de la compensación debe ser proporcional a la gravedad e intensidad de la violación, los impactos y el daño causado, garantizado que ésta sea justa, adecuada y que no implique ni un enriquecimiento ni un empobrecimiento de la víctima. Y para determinar la indemnización se considerarán parámetros como la situación económica de la víctima antes del hecho, situación económica de la persona responsable, la gravedad y tipo de daño, las circunstancias del caso, edad de la víctima o expectativa de la vida, condiciones de vulnerabilidad, entre otros. Y la Corte Interamericana también señala criterios como el impacto en las relaciones sociales, familiares, laborales o de discriminación.
La compensación debe ser cuantificada sin topes o tarifas máximas y la comprobación de los daños puede requerir la presentación de documentos como recibos, facturas, dictámenes y en situaciones donde la víctima, por ejemplo, por el paso de tiempo, que suele suceder mucho, no pueda proveer todos los comprobantes, se aplican los criterios de equidad. Se recomienda que las víctimas también por su propia cuenta cuantifiquen los daños en el proceso para lograr una debida compensación y no dejarlo solo en las manos de la autoridad. Y explicando un poco también para poder comprender el concepto de la reparación, qué daños estamos reparando. Tal como se ha señalado, la reparación integral requiere que se acredite un daño derivado de la comisión de delito o de una violación a los derechos humanos y según la Ley General de Víctimas se entiende como daño cualquier perjuicio económico, físico, mental o emocional. Es esencial que exista ese vínculo causal claro entre el daño y el hecho victimizante, es decir, que el daño sea consecuencia directa de la violación o el delito, y los daños pueden manifestarse a nivel individual, familiar, colectivo, afectando tanto víctima directa como su entorno y la sociedad en general. ¿Qué tipo de daños deben repararse? En el sentido amplio, los daños causados a la víctima pueden ser de carácter material, o carácter inmaterial. Y hablando del daño material, corresponde a la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos. Y podemos destacar tres componentes del daño material, que es daño emergente, lucro cesante o pérdida de ingresos y el daño al patrimonio familiar. Quisiera brevemente explicar daño emergente, que hace referencia a los gastos directos e inmediatos que la víctima o sus representantes deben cubrir como resultado del hecho victimizante. Incluye los gastos extraordinarios asociados al proceso de búsqueda de la verdad y la justicia, que no existirían de no haberse cometido el delito o violación. Por ejemplo, también transporte, hospedaje, tratamientos médicos o psicológicos, desplazamiento, por ejemplo, por los riesgos, gastos funerarios o las acciones de búsqueda. Y lucro cesante se refiere a la pérdida de ingresos debido al daño sufrido como salarios, honorarios o cualquier otra fuente de ganancia que la víctima hubiera obtenido si no hubiera ocurrido el hecho victimizante. Y eso, por ejemplo, incluye pérdida de empleo debido a la incapacidad temporal o permanente, la pérdida de ingresos familiares, por ejemplo, cuando desaparece a la persona proveedora. Brevemente, daño inmaterial abarca, de acuerdo con la Corte Interamericana, el sufrimiento y el dolor causados por violaciones a los derechos humanos, así como el impacto en valores esenciales, el proyecto de vida y la esfera psicológica, moral y social de las víctimas y de sus familias. Y este daño busca resarcirse mediante medidas no monetarias como rehabilitación, satisfacción o investigación, además de fijar también una indemnización económica. Y en casos de violaciones graves, como lo es desaparición forzada, no es necesario que la víctima directa lo pruebe, pero sus familiares, por ejemplo, ya tendrían que acreditar la relación y dependencia con la víctima directa. Y sus componentes son daño moral, daño personal, psicológico y físico, así como el daño al proyecto de vida, y también se podrían incluir los daños colectivos y sociales. El daño moral implica las afectaciones en los sentimientos, estado de ánimo, dignidad, honra y la experiencia de sufrimientos, angustia, humillación o inseguridad. Y este daño se evalúa considerando las circunstancias, la gravedad del caso, el daño, y no necesariamente se requiere un dictamen o evaluación psicológica. Y en los casos como desaparición forzada, la Corte Interamericana ha señalado, por ejemplo, en el caso Hermano Serrano Cruz contra El Salvador, gracias, que el dolor causado ante el desconocimiento de lo sucedido con un familiar desaparecido, agravado por la falta de una investigación diligente, es una consecuencia inherente a la naturaleza humana. Y daño al proyecto de vida, de acuerdo con la Corte Interamericana, atiende a la realización integral de la persona afectada,
considerando, citando también la Corte, su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones que le permiten fijarse razonablemente determinadas expectativas y acceder a ellas. Afecta la realización personal, evaluando las oportunidades y objetivos proyectados hacia futuro que la persona habría tenido para desarrollar su vida de manera previsible, de no haber sido víctima de un hecho victimizante. Y para fijar indemnización por este daño deben de considerarse, por ejemplo, la edad, la expectativa de vida, historial, algunas características específicas también en términos de capacidades, por ejemplo, para acceder a un empleo, de educación y medios de subsistencia, entre otros. Y ahora quisiera que pasemos también a esa parte clave central de esta intervención, que son los mecanismos de acceso a la reparación integral, después de pues esa introducción. México cuenta con un marco jurídico bastante sólido que abarca diversas vías para acceder a la reparación integral, y entre los mecanismos disponibles se encuentran el procedimiento penal, la vía civil, el juicio de amparo, la vía contenciosa administrativa para reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado, los procesos ante organismos públicos, derechos humanos y las comisiones de atención a víctimas, así como, por ejemplo, el procedimiento ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Estos mecanismos, regidos cada uno por las leyes específicas, son complementarios, pero no se excluyen. Aunque los hechos que motivan su activación son los mismos, cada uno aborda diferentes tipos de responsabilidades y objetivos, por lo que dependiendo de circunstancias particulares del caso y de las autoridades responsables, podría optarse por un mecanismo o mecanismos más adecuados. Y ahora quisiera brevemente contar sobre cada uno de ellos. La reparación del daño en la vía civil se puede solicitar bajo dos formas de responsabilidad, que es la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual. La responsabilidad contractual se deriva de una relación previa entre partes como un contrato, mientras que la extracontractual se refiere a situaciones donde no existe la relación de esta naturaleza y el daño se origina por hechos aislados. En ambos casos, la determinación de la responsabilidad civil obliga a la persona que causó el daño a indemnizar de forma económica, y cualquier persona puede recurrir a este mecanismo siempre que el responsable sea un particular. En situaciones donde el responsable sea una entidad pública, ahí aplica el proceso, por ejemplo, de responsabilidad patrimonial del Estado. Y en la práctica mexicana también es posible acceder a la reparación civil derivada de un proceso penal tras la emisión de una sentencia condenatoria, siempre vinculándola con el proceso penal, para que proceda una demanda civil por daño moral, es necesario acreditar tres elementos: un hecho ilícito, un daño causado y, como ya mencionábamos antes, este nexo causal entre el hecho ilícito y el daño sufrido. La reparación en el sistema penal acusatorio. Trato también de correr rápido por los tiempos, pero igual si luego hay preguntas también esperamos que se pueda aprovechar el tiempo posterior. El sistema penal acusatorio tiene como eje fundamental la protección integral de los derechos de la víctima. La responsabilidad penal implica las consecuencias jurídicas que se imponen por la comisión de un delito, resultando en la condena de la persona responsable, pero también en la reparación del daño. Para que proceda la reparación se debe probar la existencia del delito y la responsabilidad penal de la persona mediante un proceso penal que respete las garantías del debido proceso. El Ministerio Público está obligado a solicitar la reparación del daño y el juez, la jueza, debe imponerla al dictar la sentencia condenatoria o determinarla también en algunos casos durante la ejecución de la sentencia mediante un incidente. Además, el agente del Ministerio Público debe recabar los elementos necesarios de prueba durante la etapa de investigación para acreditar el daño y su cuantificación, y en casos de omisión de su parte, la víctima puede interponer recursos y presentar pruebas de forma independiente,
Y también es posible solicitar la reparación antes de la sentencia mediante soluciones alternas o acuerdos reparatorios que pueden acelerar el proceso, que usualmente tarda años, aunque eso no necesariamente aplica para los casos de desaparición forzada o desaparición cometida por particulares. Las víctimas, tanto directas como indirectas, pueden solicitar la reparación una vez que exista una sentencia que confirme la comisión del delito y la responsabilidad penal, y esta obligación recae sobre la persona penalmente responsable, pero si no tiene la capacidad económica para cumplir, es el Estado quien debería garantizar este derecho. La reparación por medio del juicio de amparo. El juicio de amparo es un mecanismo legal diseñado para proteger a las personas, grupos, colectivos contra actos de autoridades que violentan los derechos humanos. Y en términos de reparación, sus alcances e interpretaciones todavía siguen desarrollándose. El juicio de amparo busca restablecer el estado de las cosas previo a la violación de derechos, o en su caso obligar a la autoridad responsable a respetar, garantizar los derechos, por lo que su principal alcance es la medida de restitución. En relación a la medida de compensación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que no necesariamente corresponde al juzgado de amparo dictar compensaciones económicas a cargo de la autoridad responsable como medida de reparación. Sin embargo, por ejemplo, al contar con una resolución del juicio de amparo que determina la existencia de violaciones a los derechos humanos, podría ser el paso siguiente acudir ante comisiones de atención a víctimas y solicitar la obtención de una reparación integral en términos de la Ley General de Víctimas. Y el juicio de amparo, aunque no dictamine directamente compensaciones, puede contribuir a la reparación a través de otras medidas, como lo ejemplifican, por ejemplo, el amparo directo 1035 diagonal 2015. En este caso, fue un caso relacionado con desaparición forzada cometida por el ejército en Guanajuato. Se estableció un plan de reparación con las siguientes medidas: restitución, restablecimiento de la libertad, encontrar a la persona, fue a partir de un amparo buscador; satisfacción, verificación de hechos, revelación de la verdad y la búsqueda; rehabilitación, atención médica y psicológica; y la no repetición, en aquel momento la emisión de la Ley General en materia de desaparición, que pues en 2015 todavía no estaba aprobada. O para un caso más cercano que corresponde al estado de Jalisco y Zacatecas, ocurrido en septiembre de 2010, donde son los responsables, los actores posiblemente particulares, aunque no hay mayor información por falta de los avances de investigación. Por ejemplo, en la resolución del Tribunal Colegiado, que fue amparo en revisión 37 diagonal 2020, se ordenó a la Fiscalía General de la República crear una comisión especial de búsqueda consolidada o integrada por diversas autoridades federales. O, por ejemplo, se planteó las acciones e instrucciones, hablando también, por ejemplo, de las medidas de no repetición, para que todas las autoridades respeten el derecho de las víctimas de no ser criminalizadas o revictimizadas. Y finalmente, para el proceso de amparo, se destaca como positivo que existe el mecanismo de cumplimiento de las sentencias con esa supervisión de la autoridad judicial para garantizar que las medidas reparatorias se puedan implementar de forma adecuada. Voy rápido: reparación del daño ante las comisiones de derechos humanos nacional, pero también comisiones estatales. Estas comisiones son responsables de recibir, investigar e integrar quejas sobre presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por autoridades. Una vez evaluadas las quejas, se emiten las recomendaciones, que no son vinculantes, y aunque determinan las violaciones a los derechos humanos, pueden proponer medidas de reparación o restitución de derechos, pues no están las autoridades obligadas legalmente a cumplirlas. Lo positivo de este procedimiento es que es muy accesible. Cualquier víctima de violación a los derechos humanos puede presentar una queja de manera directa o a través de su representante. Sin embargo, tiene algunas limitaciones. Pues tal como mencionaba, el tema del cumplimiento limitado, y que
no existen esos mecanismos jurídicos que obliguen a las autoridades a aceptarlas y cumplirlas, y su implementación depende mucho de las voluntades políticas, o en ocasiones se dan por cumplidas las recomendaciones, pues al simplemente presentar algunos documentos que ni siquiera se analizan. La tendencia de emisión de macro recomendaciones que abarcan múltiples casos y no tienen en cuenta el impacto individualizado y diferenciado de las violaciones ni las necesidades específicas de las víctimas, lo que puede resultar en invisibilización de los impactos. Los retrasos, el proceso de obtener una recomendación puede durar por años, y la falta de participación de las víctimas. En la práctica, las medidas de reparación no se desarrollan en este proceso ni consultan con las víctimas, lo que claramente limita su efectividad y pertinencia. E incluso conocemos casos, de este año incluso salió también un caso cuando hay una recomendación, uno es por ejemplo de 2003 y otro por ejemplo de 2019, que abarcan unos casos de víctimas específicas, pero las víctimas ni siquiera saben que existen esas recomendaciones y tienen el derecho a la reparación integral. Y reparación del daño ante el CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que actúa como mecanismo para la reparación del daño, recibe quejas en casos de discriminación cometidas por autoridades federales o empresas. Y aunque este órgano no aplica directamente a casos de desaparición forzada, puede ser relevante, por ejemplo, ante las acciones o omisiones por parte, por ejemplo, de funcionarios públicos, como agente del Ministerio Público Federal, sí realiza algunas acciones discriminatorias. Y este procedimiento ofrece una vía accesible para presentar quejas, y pues las resoluciones son obligatorias y pueden implicar diversas medidas de reparación. Em, Reparación del daño ante comisiones ejecutivas de atención a víctimas. Las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos pueden acceder a reparación ante estas comisiones, tanto a nivel federal como las comisiones estatales, que operan con el objetivo de asegurar la protección, asistencia, justicia y reparación integral. Según la Ley General de Víctimas, las víctimas de violaciones a los derechos humanos serán compensadas en términos y montos que determine la resolución emitida en su caso por un órgano jurisdiccional que pudiera ser nacional o internacional, así como un organismo público de derechos humanos, nacional o internacional. Cuando la determinación y cuantificación del apoyo y reparación no haya sido dada en estas sentencias o resoluciones, esta deberá ser realizada por la Comisión Ejecutiva. Y de igual manera, en caso de las víctimas del delito, las comisiones pueden otorgar compensación subsidiaria cuando, primero, el Ministerio Público determine que la persona responsable se ha sustraído de la acción de justicia, por ejemplo, ha muerto o ha desaparecido, y no se puede imputarla. El segundo, el fiscal, agente del Ministerio Público, decide no acusar. Y tercero, existe la sentencia firme de autoridad judicial. Y por último, cuarto, la persona sentenciada no tiene la capacidad de reparar de forma completa y no haya alcanzado el pago total de los daños que se causaron. Y para que las víctimas puedan acceder a las medidas de ayuda, atención, asistencia y reparación integral, es necesario que se inscriban de manera previa al registro de víctimas y también presenten solicitudes correspondientes. Y para obtener la reparación integral de manera más ágil, podría realizarse un escrito libre que contenga una propuesta de un plan de reparación con medidas basadas en las necesidades reflexionadas, incluso los montos de las compensaciones y su justificación. Y posteriormente, el Comité Interdisciplinario Evaluador de las Comisiones de Atenciones a Víctimas se encargará de emitir el dictamen al respecto. Y el último procedimiento, bastante complejo, reparación por responsabilidad patrimonial del Estado. Este procedimiento busca indemnizar a las personas afectadas por la actividad irregular de funcionarios públicos, funcionarias públicas, que ha sido violatoria a una norma jurídica, por ejemplo, el incumplimiento de las obligaciones o no cumplir con una norma que lo obliga a abstenerse de realizar un acto, por ejemplo, no arrestar de forma
arbitraria, no torturar, no desaparecer de manera forzada. Y cualquier víctima que haya sufrido daños causados por la actividad irregular del Estado pueden buscar reparación a través de este mecanismo. Son los procedimientos que se rigen por la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y pues las leyes estatales correspondientes. Y en la mayoría de los casos, el escrito de reclamación que se presenta, el mismo debe presentarse ante la propia institución a la que pertenecen funcionarios públicos que causaron el daño, sin necesidad, por ejemplo, de identificarlas de forma directa, porque la ley hace responsable a la institución, no a personas funcionarias públicas. Y ventajas de este procedimiento, la víctima puede iniciarlo mientras, por ejemplo, continúa la investigación penal o integración de la queja. Aunque las leyes usen la palabra indemnización, esta no se limita a compensación económica. Se han considerado en varios casos también otras medidas de reparación integral, por ejemplo, actos de reconocimiento de responsabilidad o disculpas públicas. Permite impulsar reformas institucionales o actos de acciones de mayor alcance que beneficien más víctimas, señalando al Estado como responsable. Por ejemplo, ahí señalando, diseñando y otorgando las medidas de no repetición. Y las reparaciones no dependen de la solvencia económica del perpetrador, es la responsabilidad del Estado. Y retos para este proceso, los plazos limitados de tiempo. El plazo como regla general para presentar en la mayoría de las legislaciones es de 1 año, con algunas excepciones específicas. Si bien este procedimiento requiere de menores estándares probatorios que los juicios penales, se deben probar varios elementos. La existencia de la actividad irregular realizada por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Segundo, la existencia del daño, como hablamos, patrimonial, moral, psicológico, físico. Y el tercero, el nexo causal entre ese daño y la acción u omisión de una autoridad, esa actividad irregular, así como la cuantificación de la compensación. El nexo causal implica la relación directa entre el daño y la causa, y en este sentido siempre deberá probarse que el daño es derivado de la actividad irregular y de que de no haberse realizado este acto, el daño no hubiera existido. La carga de prueba en este procedimiento recae sobre la víctima, por lo que se sugiere desde el primer escrito de reclamación incluir todas las pruebas, considerando también, por ejemplo, las pruebas correspondientes al análisis de contexto, informes de organismos internacionales, de organizaciones de derechos humanos, estadísticas, para evidenciar un contexto más amplio con la necesidad de ordenar las medidas, por ejemplo, de no repetición. También se sugiere presentar como pruebas en caso de tenerlas, por ejemplo, ya una recomendación emitida o una sentencia o un expediente penal o de queja. Y asimismo se recomienda presentar también pues, informes médicos, psicológicos, peritajes independientes, fotografías, videos, testimonios o noticias de prensa. Por lo que mencioné antes, entre los retos de este procedimiento también es que no es un procedimiento, como han escuchado, sencillo y tan accesible. Sí se requiere para este procedimiento un apoyo jurídico más profesional y especializado y sobre todo también realizar un análisis jurídico y revisión más profunda de leyes orgánicas, de reglamentos, de procedimientos, códigos de ética, protocolos para poder argumentar en el escrito esa reclamación de la actividad irregular y el daño y el nexo causal. Y en este procedimiento prácticamente pues no se puede, con algunas excepciones también, someter a este proceso a las autoridades que forman parte, por ejemplo, del Poder Judicial y el Poder Legislativo, ¿no? Aunque tienen, por ejemplo, en varios momentos la relación con las víctimas. Tengo todavía un pequeño cierre en cuanto a los retos generales en el acceso a la reparación integral para las víctimas, pero no sé si por los tiempos poder dejarlo para la última intervención después y poder cerrar en este momento para escuchar otras exposiciones.
No sé también, doctora Mm, Carmen, cómo que... Yo te sugiero, Ana, que de una vez establezcas los retos para que así al dialogar las otras exposiciones puedan también quizá abundar sobre ellos o a lo mejor identifican otros, ¿no? Entonces, si te parece, podemos revisar también los retos. De acuerdo, muchas gracias. Son algunos de los ejemplos desde la práctica que hemos tenido por parte de la organización que represento, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAT, en el acompañamiento integral que realizamos pues tanto a las víctimas de desaparición como de tortura, y tienen que ver con el acceso a la reparación integral para las víctimas. Y en este sentido, uno de los retos o el primer reto es la insuficiencia del personal capacitado, el número pues sumamente mínimo y la falta incluso en las regiones de asesores jurídicos, quienes tienen pues constante sobrecarga de trabajo, rezago y además la falta de proactividad en cuanto al impulso de los procesos y mecanismos de reparación integral. Eso se relaciona también con la escasa información sobre los mecanismos de reparación. Mayoría de las víctimas no saben sobre estos procedimientos, las autoridades no les comparten al respecto, agentes del Ministerio Público no tienen el costumbre de poder documentar y sistematizar las pruebas, no lo consultan con las víctimas. Entonces, sin duda alguna, la ausencia de la información es uno de los obstáculos o retos muy fuertes para ese acceso por parte de las víctimas. Siguiente, la burocracia y dificultades, sobre todo también esas barreras para el acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, que está a cargo de las comisiones de atención a víctimas. En el estado de Jalisco, en lo particular, donde estamos dando el seguimiento, pues este fondo tanto se caracteriza por diversos obstáculos administrativos para poder acceder a las medidas, pero a su vez también tiene varios periodos de tiempo donde no se pueden erogar los recursos de este fondo porque es una partida presupuestaria. Entonces, por ejemplo, ahora con el cambio de la administración, básicamente desde agosto hasta ahora de marzo, fue un tiempo donde no se puede realizar erogaciones y no solamente para las compensaciones económicas, pero también, por ejemplo, para pues las medidas de ayuda y asistencia o reembolsos, por ejemplo, en cuanto a los traslados o acciones de búsqueda. Por otro lado, la violencia generalizada y la impunidad que, por un lado, abonan a esa saturación de las comisiones de atención a víctimas, pero por otro lado, ante el contexto, muy pocas víctimas llegan a contar con las sentencias condenatorias o recomendaciones, lo que claramente impide garantizar su derecho a la reparación integral. Siguiente, el prolongado tiempo de espera para la elaboración de dictámenes de reparación integral. Y claramente a eso se suma el tiempo de espera para poder contar con pues sentencia, recomendación o algún tipo de resolución. Las medidas de reparación se construyen, como mencionaba antes, sin la participación efectiva de las víctimas, sin considerar sus necesidades específicas, lo que limita su efectividad. Hemos tratado de impulsar este tipo de procesos en varias ocasiones, tanto, por ejemplo, con comisiones de derechos humanos como las comisiones de atención a víctimas, y ha habido pues poca apertura para poder realmente generar espacios de escucha de víctimas y hacer sentido a sus experiencias en las medidas de reparación integral. La carga de gestionar el acceso a la reparación y a veces también de las pruebas del daño, lo que hemos hablado de las actividades, de los hechos, recae sobre las víctimas, provocando también ese desgaste adicional y revictimización. La reparación se sigue reduciendo principalmente a compensaciones económicas sin tener en cuenta otras medidas, lo que impide una reparación pues efectiva, integral, transformadora. Y también cuando ya estamos teniendo las medidas, por ejemplo, de satisfacción o no repetición, hemos encontrado también esa tendencia de no comprensión o rechazo o reticencia por parte de las autoridades para implementar estas medidas, por ejemplo, del acto de reconocimiento de responsabilidad o disculpa pública. Y en los montos económicos a menudo no se reflejan los daños pues morales al proyecto de vida o las oportunidades y ganancias perdidas. Y sumaría también que persisten narrativas que estigmatizan a las víctimas, especialmente aquellas que exigen
legítimamente su derecho a la reparación integral. La situación, comparando con los años pasados, está transformándose, está cambiándose. Cada vez hay más conciencia que sí es un derecho que corresponde a las víctimas, pero justo con esa parte de que no sabemos de la persona desaparecida, de su suerte, paradero, en muchas ocasiones, pues aceptar una recomendación genera sensación de reparación, genera sensación de culpa, y esos estigmas como si pues las víctimas se vendieran por pues un cheque, una compensación, y ya no exigen la verdad y la justicia, cuando obviamente estos procesos proceden y continúan. Y en muchas ocasiones las víctimas se ven obligadas a presentar ante todas estas deficiencias los juicios de amparo, lo que genera aún más desgaste, prolonga aún más los tiempos de espera. Y un ejemplo claro que hemos compartido tanto desde el CEPAT como también en una rueda de prensa en conjunto con la Universidad de Guadalajara, con la doctora Carmen Chinas, ha sido la lucha del colectivo Entre Cielo y Tierra oficial de Jalisco, que tras una recomendación de 2019, la recomendación 25/2019, a la fecha sigue exigiéndose la reparación integral, y sobre todo pues la lucha es para que esta reparación no se limita a una compensación económica, que se incluyan otras medidas, así como los daños también morales, patrimoniales al proyecto de vida y ganancias perdidas, conforme lo señalado por la Corte Interamericana. Y pues ahí también la Comisión Ejecutiva Propia de Atención a Víctimas ha tenido un rol pues sumamente clave para pues obstaculizar este proceso también en la vía jurídica, en la disputa jurídica, en el juicio de amparo. Y pues ante eso, por último, definitivamente se requiere pues una reflexión profunda sobre reformas estructurales. Es urgente fortalecer, sin duda alguna, el sistema de atención a víctimas, y esto requiere también pues realizar diagnósticos, revisión de pues la normatividad correspondiente a nivel de la ley general, pero también en las entidades federativas, y pues obviamente buscando la participación efectiva y los mecanismos donde las víctimas puedan compartir al respecto de sus experiencias, donde esos mecanismos se puedan también construir con base en estas observaciones, necesidades que las víctimas pues han generado a lo largo de los últimos años. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Ana Carolina Chimiak. Bueno, por un lado, pues tienes una gran experiencia de acompañamiento y de acciones prácticas, pero también por haber preparado así tu intervención, porque este material sin duda nos ayuda con la divulgación que se hará de forma abierta a través de redes sociales, también para orientar, como bien señalas, pues muchas víctimas o sus familiares no tienen idea de estos mecanismos, y seguramente la información será bastante utilidad para estudiantes de derecho, pero también para quienes trabajan con víctimas, que conozcan cómo son estos mecanismos, cuáles son los retos que se enfrentan las familias y sobre todo también cuáles serían los procedimientos. Entonces, para continuar con este diálogo, voy a dar la palabra al maestro Francisco Ramírez Frausto. Él es pues también tiene una vasta experiencia en temas de derechos humanos y desaparición forzada, y actualmente es estudiante del doctorado en Derecho, y él participa por el cuerpo académico 476. Adelante, maestro Francisco Ramírez. Gracias, doctora Carmen Chinas. Un saludo a todos los que nos acompañan en esta sesión virtual. Bueno, en representación del cuerpo académico 476, Derechos Humanos, Estado de Derecho, bueno, les agradezco ahora sí que la asistencia, ¿no? La participación. Y bueno, para el caso de la doctora Ana Carolina Chimiak, bueno, perdón, maestra, bueno, ahora sí que mi reconocimiento también, ¿no? Me queda claro que su experiencia, su expertise, se vieron reflejadas específicamente en esta presentación, de las cuales obviamente me incluyo, vino a darle ciertas pautas, ciertos destellos dentro de la aplicación práctica de lo que es la propia reparación del daño. Aquí a ver, permítanme un segundo. Aquí ahora sí que donde quiero centrar mi participación es básicamente sobre un aspecto muy toral que ella mencionó específicamente en lo que refiere a la reparación simbólica.
Bueno, no sé si pueda, o sea, son 3 laminillas básicamente, creo que sí puedo presentarlas, ¿verdad? Miren, eh, básicamente lo que refiere al aspecto, un aspecto meramente teórico como tal de lo que es específicamente la reparación del daño y en este caso la reparación simbólica y lo que trae como efecto a lo que es la garantía del derecho a la verdad y en este caso a la memoria, ¿no? Eh, bueno, al final mencionaré algunos retos que también me parecen importantes que la maestra mencionó, sobre todo con lo referente a la sobrecarga de trabajo, que es básicamente el punto donde quiero señalar al final con la conclusión de que precisamente la garantía de la reparación trastoca precisamente esta sobrecarga de trabajo que, como ella lo mencionó, viene a ser la piedra angular específicamente, no solamente de la propia impartición de justicia, sino también del aspecto de la procuración de justicia. Pero bueno, rápidamente, fíjense ustedes, respecto de el análisis de la reparación, parto de 3 planteamientos iniciales, que es básicamente la rendición de cuentas, ¿no? Dentro de la cultura de transparencia y rendición de cuentas, actualmente atravesamos un periodo un tanto complejo por toda esta serie de reformas que han precisamente o abonado o han mermado precisamente lo que refiere al asunto de la rendición de cuentas. Más cuando hablamos de aspectos de derechos humanos, cuando hablamos de aspectos que tienen que ver con erogación presupuestaria, perdón, vemos que hay una tendencia a todo regularizarlo o enfocarlo a asuntos de seguridad nacional, que bueno, eso es una estrategia que se ha implementado por parte de los gobiernos y que bueno, eso ha mermado un poquito más el asunto de precisamente la rendición de cuentas por parte de nuestros gobernantes, ¿no? Segundo, como bien mencionaba la maestra Ana Carolina, lo que tiene que ver con la resistencia institucional al reconocimiento de la responsabilidad, que esto va en función precisamente o va aparejado con la falta de rendición de cuentas por parte de las instituciones y finalmente esto lleva a una desconfianza o a una falta de credibilidad o descrédito de la ciudadanía hacia las instituciones, ¿no? Y esto genera o ha traído pues sentimientos de zozobra que ante circunstancias, y no nos vayamos a asuntos severos como una desaparición forzada o un feminicidio, vámonos a asuntos ahora sí que muy simples, como por ejemplo, a lo mejor el extravío de un documento o a lo mejor un robo simple que dice, bueno, tengo que ir a fiscalía a presentar una denuncia que me puede llevar 3, 4 horas de mi tiempo, bueno, hace que a lo mejor la propia ciudadanía haga que no se denuncien por circunstancias de esa índole, ¿no? Entonces, estos planteamientos iniciales, específicamente lo que tiene que ver con una falta a la cultura de rendición de cuentas, hace que nos lleve pues a estas dos vertientes, ¿no? Que es la resistencia institucional, a veces también hasta por el mismo desconocimiento que tienen en este caso las instituciones y nuestros gobernantes de los alcances que puede tener como tal, en este caso, el propio reconocimiento de responsabilidad y en su momento lo que puede trastocar pues a una disculpa pública. Fíjense ustedes, perdón, aquí se me pasó esta. Aquí a donde quiero llegar es básicamente al aspecto de lo que es la memoria histórica, la importancia de la memoria histórica, lo que muchas veces dejamos de lado o a veces las víctimas piensan que la reparación simbólica que trastoca específicamente a lo que es la memoria y la garantía de derecho, a la verdad, muchas veces lo dejan no en un segundo plano, porque es lo más importante, ¿no? Dentro del aspecto, del aspecto inicial de la denuncia, ¿no? Saber qué pasó con su familiar desaparecido. Porque muchas veces se piensa que por el hecho de que ya se detuvo a las o los responsables o ya están compurgando una pena, que si bien abona al aspecto reparatorio, pues lo que realmente le interesa, en este caso a la víctima indirecta, al familiar, pues es saber el paradero de su persona desaparecida, de su familiar, ¿no? Que es el punto toral de la denuncia. Entonces, por eso es que en este caso
la garantía del derecho a la verdad es tan importante para los procesos de reparación integral. Y bueno, aquí haciendo un pequeño comercial y hablando de lo que es el simbolismo y de lo que es la reparación simbólica, pues bueno, hace unos días detuvieron bueno, extraditaron, mejor dicho, a este narcotraficante, Álvaro Quintero. Y bueno, el simbolismo es que pues fue en este caso el hijo en este caso del agente de la DEA que fue privado de la vida por este narcotraficante, y bueno, pues le pusieron las esposas de él, ¿no? Entonces, eso es un simbolismo que a lo mejor puede resultar, a lo mejor, no sé, en una situación muy mínima, pero ese simbolismo, ese rozamiento casi con la justicia poética, hace que la reparación sea, o se cierre la pinza en lo que refiere a la propia reparación, ¿no? Que bueno, eso es un factor que muy posiblemente no le va a devolver a su papá o no le va a devolver la vida a su papá, pero que en el aspecto de justicia es un simbolismo muy importante. Y bueno, esto precisamente trae como consecuencia que aspectos que devienen donde situaciones de reparación específicamente del daño, donde si bien, como lo mencionaba la maestra Ana Carolina, tenemos un sólido sistema de justicia, tenemos leyes, tenemos mecanismos, específicamente los que ya señaló de reparación, porque vemos esta problemática tan continua, tan severa, tan lacerante como la desaparición de personas. Por ahí hay un teórico alemán llamado Ernest Frankel que nos habla de la teoría del Estado dual, donde hablamos de que hay una garantía institucional, específicamente un aparato que brinda justicia, pero también tenemos un trasfondo que nos habla de que hay crimen, de que hay violencia y de que la compaginación entre ambos es un asunto muy difícil ahora sí que de inaplicar, porque hay una coexistencia que no debería de ser, ¿no? Pero en el contexto mexicano, esa situación del Estado dual pues encaja de manera a lo mejor no quisiera decir pertinente o adecuada, pero es una situación que vemos reflejada, ¿no? Y eso me lleva a un segundo plano, que es los factores de necropolítica o de biopolítica, donde teóricos como Achille Mbembe o el propio Michel Foucault nos hablan específicamente de cómo el propio Estado establece este tipo de prácticas, o una de dos, hablando de biopolítica, para garantizar servicios de salud, servicios de garantía, el propio derecho que mencionaba Ernest Frankel en el Estado dual, que hay instituciones que garantizan esta situación, pero por otro lado, los asuntos de necropolítica que vemos reflejados con la violencia, con la desaparición forzada, con los feminicidios, homicidios, que dicen, bueno, esta coexistencia a dónde va a llevar específicamente a las instituciones, ¿no? Que otra vez replanteo la credibilidad institucional y obviamente el Estado de Derecho se ven severamente afectados. Y en este caso ya finalmente destacar otro plano teórico que también lo señaló la maestra Ana Carolina, que refiere al análisis de contexto. A lo mejor puede ser un concepto no tan conocido. Bueno, me queda claro que este es un círculo académico, posiblemente sí sepan lo que es los alcances de análisis de contexto, pero muchas veces las propias víctimas o ciudadanos comunes no entienden los alcances del análisis de contexto. Y este análisis de contexto no es otra cosa más que de manera transversal y multidisciplinaria establecer rutas de acción, de búsqueda y de investigación para establecer precisamente el derecho a la verdad y establecer específicamente una investigación un poquito más clara para determinar el paradero de la persona desaparecida. Aquí únicamente tengo, ahora sí que más o menos en el mapa, lo que refiere a las unidades de análisis de contexto de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Esta última no les tengo precisado si está ya en funciones o estuvo en funciones, lo que sí es que se planteó la forma de establecer esta ruta de acción precisamente a partir de que
había una sobrecarga, que es donde quiero llegar, una sobrecarga de trabajo precisamente de las instituciones, y hablando sobre todo de las instituciones de Procuración de Justicia, las cuales, al no tener datos, al no tener líneas de investigación, o al ya tenerlas agotadas, ¿qué es lo que hacen? Dejan en stand-by o dejan pausada la investigación, y mientras tanto, los colectivos de personas desaparecidas, pues les aumenta ese sentimiento de zozobra, les aumenta ese sentimiento de, ahora sí que descrédito a lo que están realizando las instituciones, ¿no? Entonces, esta situación hace que sea una alternativa un poquito más, digamos, ad hoc a la situación de personas desaparecidas, precisamente porque deviene de estos procesos de justicia transicional, de aspectos o que retoman aspectos reconciliatorios, que si bien hablar en el contexto mexicano de justicia transicional es un poquito complicado por el asunto de la violencia, pero que vienen a ser esta pauta que viene a ser esta pauta que considera o que consolida, mejor dicho, el asunto de la garantía de derecho a la verdad. Entonces, ya para finalizar y dar, en este caso, ahora sí que los beneficios de esta reparación meramente simbólica y obviamente la material, sin dejarla de lado, que es un aspecto muy importante, es que precisamente el componente material no debe ser subestimado, debe ser en este caso contemplado precisamente como un factor casi primigenio, pero en este caso la reparación simbólica viene a ser específicamente un aliciente que va a abonar específicamente, como lo señalaba la maestra Ana Carolina, viene a reforzar esa reparación integral, ¿no? Porque hablamos de reparación económica, o señalaba lo que es la reparación a partir de elementos de índole psicológica, etcétera, ¿no? Pero la reparación simbólica viene a ser muy importante precisamente por el crédito y por la reivindicación de la memoria de las víctimas, o de la víctima que en este caso está básicamente dentro de las investigaciones, y que pide, en este caso, la propia reparación. Y bueno, finalmente, las reparaciones son esenciales para cualquier iniciativa de justicia transicional, y esto se debe en parte a que todas trastocan precisamente la reparación directa, y más específicamente lo que refiere a la situación de las víctimas, pues buscan ofrecer un resarcimiento, como bien se señalaba en la presentación, un resarcimiento lo más cercano posible a antes de la comisión del daño. Para esto van a ver las reparaciones ya señaladas, y como tal es de mayor importancia evitar que las reparaciones concebidas se consideren como una asistencia o como una concesión de gracia, que en este caso son otorgadas a las víctimas, ¿no? Eso dejémoslo ahora sí que fuera de este tamiz, precisamente porque no es una concesión de gracia, no es una asistencia. La propia Corte Interamericana, dentro de la sentencia del campo dentro de la sentencia del campo algodonero, especifica esta situación, ¿no? Que no es una asistencia y no es una concesión de gracia. Y finalmente aquí dejo una pregunta para la reflexión: ¿cómo se puede equilibrar esta necesidad de justicia con el derecho a la verdad, y en este caso a la propia reivindicación de la memoria histórica? Aquí este equilibrio es bastante interesante, es lo que yo estoy ahorita investigando dentro de mi doctorado, y que bueno, sería muy importante escucharles, sería muy importante ver si hay dudas, precisamente para yo también darme un aspecto más amplio de esta situación, de lo que refiere a factores de reparación del daño y de factores que tienen que ver con la reparación simbólica del daño, ¿no? Y finalmente, y ahora sí para establecer una ruta conclusiva con esta pregunta, es que muchas veces este equilibrio se ve un poco afectado precisamente por las instituciones, ya sea de seguridad, de procuración de justicia o de administración de justicia, porque a veces los alcances que no están bien delimitados, o el entendimiento conceptual no está muy bien delimitado, a veces dejan en un segundo plano esta situación, ¿no? Por eso ahí el equilibrio. Les agradezco mucho su escucha, y doctora Carmen Chinas, también le agradezco mucho su invitación. Muchas gracias.
Muchas gracias. Vamos a dar entonces la voz al doctor Francisco Javier Lozano. Les recuerdo que la sesión termina a las 11:30, entonces pues nos va a faltar tiempo para dialogar quizá con mayor profundidad, por lo que les pido que en el chat puedan anotar sus observaciones o comentarios. ¿Me apoya dejando de compartir? Sí, Aquí claro. tenemos un comentario en el chat que es de un cuerpo académico y bueno, es un diálogo que hicieron entre ellos y dice la maestra Gladys, el doctor Ramón Abejas y Axel Orozco, consideramos que hace falta incluir las necesidades jurídicas y psicosociales de los menores de edad como víctimas secundarias de las desapariciones forzadas, para que maestra Ana Carolina, cuando haga su comentario de cierre, pues también nos apoye con esta sugerencia. Adelante, doctor Lozano. Sí, muchas gracias, doctora Carmen, y en particular muchas gracias, Ana Carolina, por tu exposición y bueno, a todas y a todos los que están conectados siguiendo esta charla, pues bueno, primero agradecer el panorama que Ana Carolina nos ha dado para comprender bien dónde estamos parados en nuestro país en cuanto a marcos normativos y instituciones políticas que tienen que ver con este tema de las desapariciones. Y nada más les comparto que desde donde hablo yo, entre el 2015 y el 2013 trabajé con comunidades de desplazados por violencia en Perú y este tema, tanto de las desapariciones como de las reparaciones integrales, pues fue un tema que durante estos años aprendí a partir de la experiencia de las familias y de las personas que sufrieron de diferentes formas desapariciones en sus propios contextos familiares y sociales. Entonces, es un tema realmente complejo, ¿no? Y cuando hablamos de reparaciones, pues es una variable más que sigue haciendo el tema todavía más complejo porque se involucran otros actores como el Estado en una responsabilidad primaria del tema de las propias reparaciones, ¿no? Sabemos que desde la Constitución, la ley de víctimas que ya nos mencionaba Ana Carolina, la Ley General en materia de desaparición forzada o el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues ya contemplan este tema de la reparación que al final pues busca reparar algo, ¿no? Como su nombre lo dice. Y una pregunta que a mí siempre me ha acompañado en estas reflexiones es cómo se repara lo irreparable, ¿no? Es decir, cómo, digamos, estos esfuerzos institucionales, estos marcos legales y estas políticas públicas, bueno, tienen una razón de ser y tienen una función política, social y personal que cumplir, pero bueno, seguimos frente a este gran dilema que es la reparación de algo que difícilmente se repara, sobre todo cuando el tema de las desapariciones está relacionado con el tema del feminicidio, de la tortura o de las ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Y entonces, de entrada, me parece que no hay norma, no hay indemnización o no hay disculpa pública que pueda devolver aquello que se ha perdido, ¿no? O aquello que ha lastimado familias completas y a nuestra propia sociedad mexicana, que en nuestro propio contexto de violencia, pues es un tema inacabable, ¿no? Hay que reconocer que los esfuerzos institucionales y que los esfuerzos normativos, pues están buscando cumplir una función, como decía hace un momento, pero bueno, tenemos que pensar cómo, más allá de los procesos burocráticos que implica o de la propia revictimización que también nos mencionabas hace un momento, pues hay que identificar que este tema de la reparación, más que un resultado, pues es un proceso, ¿no? Y creo que la gran pregunta que acompaña a este proceso es cómo se vive este proceso y cómo lo viven las familias o cómo lo viven las personas allegadas a los propios desaparecidos, ¿no? Hace un par de semanas, la periodista Almudena Barragán, que escribe en El País, hacía evidente este tema del periodista mexicano Jesús Camacho, ¿no? Sonorense, que desapareció en el 2019 y que apenas hace algunos meses apareció varios años después en el Servicio Médico Forense de Culiacán, ¿no? 450 kilómetros donde desapareció. Y una de las preguntas que hace Almudena en este artículo que publica en El País el 20 de febrero
pues es justo qué evidencia este tipo de situaciones. Por ejemplo, en los procesos que tiene que ver con los temas de búsqueda, de investigación, de inteligencia y también el acompañamiento que hay a las familias frente a situaciones como esta, ¿no? Ella estima que más de 70,000 cadáveres, por ejemplo, siguen sin identificar en las morgues mexicanas, ¿no? Y esto, por supuesto, que es un tema que acompaña y que problematiza todavía más, porque una pregunta que es paralela a esto es qué qué están haciendo las instituciones públicas para que estas cosas no sucedan y no se repitan, ¿no? O resolver estos temas de fondo que están acompañando a las propias desapariciones. Entonces, como decía, más que un resultado, la reparación hay que verla como un proceso y esto tiene varios significados, ¿no? Porque si bien es un proceso continuo donde las instituciones están haciendo su rol, y dicho sea de paso, ¿verdad? Que también lo mencionaban a Carolina, la participación ciudadana, los colectivos de las madres buscadoras, por ejemplo, pues están llegando donde el Estado no llega, ¿no? Están yendo a esos rincones donde los servicios de inteligencia o los propios investigadores responsables de estas materias, pues no están llegando, ¿verdad? Y eso también nos tiene que llevar a pensar cómo el Estado está acompañando estos propios procesos. Pienso yo que el Estado, bueno, y claro, desde una perspectiva crítica, el Estado tiene que seguir escuchando, ¿verdad? Y tiene que reconocer a las víctimas respetando también su voz y respetando los tiempos y los propios procesos sociales que están viviendo, perdón, psicológicos que están viviendo como familias, porque nos lo decía también Ana Carolina hace un momento, ¿no? A veces la burocracia revictimiza a las personas y esto lleva a cuestionar el actuar, ¿verdad? La propia aplicación del proceso. Hay que pensar cómo el Estado está resolviendo medidas personalizadas a partir de los casos y las necesidades reales de cada familia, de cada comunidad y de cada caso, ¿no? Y sabemos que hay un mundo, ¿verdad? Eso es un trabajo titánico, pero bueno, no quitemos la responsabilidad que el propio Estado tiene frente a los miles y miles de personas, hombres y mujeres, que aún permanecen desaparecidas en nuestro país, ¿no? Requiere que pensemos en los procesos de acompañamiento psicosocial, ¿no? Que es un proceso bastante prolongado, porque si pensamos que mientras más prolongado es el tiempo de la persona desaparecida, pues el proceso todavía es más complejo, ¿no? El daño no desaparece con el paso del tiempo, pues, que es otro de los aprendizajes que podemos comprender en medio de estas circunstancias, ¿no? El paso del tiempo no hace que el dolor o no hace que la desesperanza siga siendo un factor determinante. Entonces, ¿cómo están acompañando a las víctimas en este proceso también de reparación como parte de un recurso que es parte de una de estas medidas de justicia transicional, podemos decirlo, ¿no? Bueno, no podemos seguir viendo la reparación, decía, como un mero trámite burocrático, sino como un verdadero compromiso que apela a la justicia y a la dignidad humana, ¿no? Más allá de todos los procesos, tanto legales, judiciales, que se requieren, bueno, no perdamos de vista que requiere un compromiso que dignifique a las personas, claro, a las propias víctimas, tratadas no solo como números o como cuerpos, sino también como personas que tienen o han tenido una identidad, ¿no? Y las familias que están viviendo estos procesos dolorosos requieren también ser tratadas con dignidad, con respeto y con oportuna atención, ¿no? Entonces, veamos también, como lo mencionaba nuestro compañero, el maestro Francisco Ramírez, la memoria juega un rol importante también en esto, ¿verdad? Porque la memoria también es una forma de reparación o una forma de justicia, podríamos decirlo, ¿no? Y si bien lo irreparable no se puede olvidar, pues la memoria apela a la resignificación, ¿no? Necesitamos seguir creando espacios de reconocimiento, memoriales, museos de la verdad, que nos permitan mantener esta memoria, digamos, no solo como un medio de protesta, sino también como un medio de comunicación social para que tanto el Estado como la sociedad pueda seguir escuchando el tema y aprendiendo del tema, involucrándose en el mismo para aprender, por supuesto, de las circunstancias, pero evitar, como decían también, que las cosas se sigan repitiendo, ¿no? Parte, ya no lo decía Ana Carolina también, parte de la reparación implica la no repetición, ¿verdad? La no repetición de circunstancias, de hechos,
omisiones y de inclusive de pecados estatales que luego siguen acompañando estos procesos. Esto no se debe repetir y tenemos casos una y otra vez de revictimización, como lo decíamos hace rato, ¿verdad? Y bueno, pensar que la memoria pues es un acto de resistencia frente a estas acciones de omisión o de letargo que tiene el propio sistema judicial o los propios gobiernos en su rama ejecutiva frente a esta materia, ¿no? Y bueno, la justicia y la reparación, decíamos, la reparación integral pues exige justicia, ¿no? No se puede hablar de reparación cuando hay impunidad, cuando los perpetradores siguen en libertad o cuando los casos simplemente se archivan o se diluyen en la burocracia judicial, ¿no? Necesitamos exigir justicia en estos procesos de reparación. Entonces, las víctimas, las familias no solo necesitan de palabras o de promesas institucionales, sino de una verdad, de una rendición de cuentas que haga evidente que los esfuerzos institucionales llegarán hasta donde tengan que llevar para reparar a las personas, encontrar a los desaparecidos o restituir los daños, como también se ha mencionado, ¿no? Entonces, bueno, finalmente quisiera decir que el reparar no es solo devolver, ¿no? Reparar tiene que ver también con un proceso de transformación. Y si hemos aprendido que la reparación no solo es un acto jurídico o institucional, sino un acto que reclama la ética, un acto político, un acto social, pues tenemos que asegurarnos que la ausencia de las personas no es en vano, ¿no? Que esto implica que nosotros como sociedad sigamos siendo transformados, por muy delicado y muy doloroso que sea el tema, para construir un país donde la memoria pues sea una realidad, ¿no? Y que la reparación del daño, más allá de los procesos como mencionaba, que sí lo son, pues sean también actos de transformación, ¿no? Que reclaman la justicia, que reclaman la dignidad y que apela, digamos, a una reparación integral. Porque también, como lo decía Ana Carolina, ¿verdad? Esta idea de lo integral tiene que ver con lo legal, tiene que ver con lo judicial, tiene que ver con lo psicológico, tiene que ver con lo humano, tiene que ver con lo social, con lo político, con lo cultural. Y esta es una gran responsabilidad para el Estado y también para los actores involucrados, ¿verdad? En la Universidad de Guadalajara, aquí la doctora Carmen Chinas presente, se ha generado una comisión que está acompañando estos procesos y que ha sido un espacio también que apela a la dignidad humana y a la responsabilidad del Estado, sobre todo frente a las acciones de reparación del daño, de investigación y también de rendición de cuentas frente a una sociedad que reclama justicia frente a este problema que termina sin resolverse en nuestro país y que, bueno, nos tiene que llevar a pensar que la compensación de los daños pues sigue siendo parte de un proceso histórico que nos toca acompañar, que nos toca presenciar y que, bueno, nos toca seguir dialogando para seguir construyendo desde la academia, los que nos toca, y desde la investigación, para que estas cosas sean transformadas para el beneficio y la dignidad humana de nuestra población. Entonces, nada más que agradecer a la maestra Ana Carolina por sus reflexiones y, bueno, abiertos al diálogo para lo que continúe en estas reflexiones. Gracias. Muchas gracias. Solicitamos a quienes tengan posibilidad de abrir su video también para ver quiénes estamos conectados en este espacio y a hacer comentarios en el chat por escrito para poder hacer un cierre. Y damos la palabra ahora del Cuerpo Académico 853 al doctor Guillermo Rafael Arana Vargas. Él es el último comentarista y luego regresaremos la voz a Ana Carolina para que pueda hacer un cierre pues con las participaciones que hicieron los compañeros comentaristas y también si hubiera comentarios en el chat, ella pueda abundar un poco más sobre alguno de los temas expuestos. Gracias. Sí, muy amable. Buenos días, doctora Carmen Chinas. Felicitar a la maestra Ana Carolina por su generosa exposición, dado que tiene pues, una experiencia muy vasta, se aprecia pues, su propia explicación. Y pues bueno, representación, como ya dijo la doctora Carmen Chinas, del Cuerpo Académico Acceso a la Justicia y Cultura de la Legalidad. Yo quiero abordar este tema pues prácticamente de lo que hace a la parte esta en donde se han venido celebrando, en este caso, como ya también ustedes han aludido, pues la circunstancia esta de una forma de llevar a cabo ciertas soluciones, ciertas propuestas, y para ello, pues, en el primer congreso, en este año 2025,
en Ginebra se llevó a cabo esta pues, reunión de todos los involucrados, interesados que en su momento dado, bueno, se busca que efectivamente haya esa efectividad, precisamente ¿para qué? Para acceder a esto de lo que tiene que ver con una reparación integral, tal y como ya lo estuvo expresando la maestra Ana Carolina. Y pues bueno, esto trasciende desde luego a los demás estados. Estoy hablando de los estados-nación, que en ese sentido, bueno, han venido adoptando estas formas de darle solución a esta circunstancia, de este fenómeno social que ya se dijo, parte del maestro Francisco, efectivamente es muy complejo y se ha venido enfatizando cada día más. Entonces, en ese aspecto, bueno, quiero destacar que lo que en un momento dado tiene que ver con la participación del Estado es garantizar efectivamente lo que indica el artículo 17 de la Constitución en el caso del acceso a la justicia y, pues bueno, esto aunado a la búsqueda de la verdad en favor de la víctima, ya sea de manera directa o de manera indirecta. Entonces, aquí, para efectos materializarlo, las demás leyes que aludían, en este caso regulatorias, la maestra Ana Carolina, son creadas desde la perspectiva en donde se busca hacer efectivo ese acceso a la justicia y la reparación del daño. De ahí entonces que luego falta mucho por hacer, no solamente es suficiente tener este marco jurídico y estas normatividades de leyes porque son insuficientes, porque finalmente no se alcanza un objetivo eficiente y totalmente reparador. Entonces, bueno, aquí habrá mucho que hacer todavía. Yo reconozco todas las actividades, todos los movimientos que hacen, en este caso, de orden social, desde la perspectiva social, precisamente las organizaciones no gubernamentales que coadyuvan con el Estado y el Estado, bueno, pues tendrá que hacer entonces todo lo suficiente, como ya igual se indicó, para que haya esa efectividad dentro de lo que tiene que ver con la cuestión de la reparación del daño y, desde luego, esta forma de considerarlo no solamente es económico, yo coincido con los que me antecedieron y las que estuvieron también antecediéndome, que no solamente es desde el punto de vista económico, sino que también desde luego social, también mental, por salud mental precisamente, por la inserción laboral que en un momento dado también tiene que considerarse en ese sentido en favor de la víctima, ya sea de manera directa o de manera indirecta. Y bueno, con esto concluyo y felicito a todos los integrantes del panel, felicito a todos los organizadores de los grupos académicos y muchas gracias por estar atendiendo esta invitación. Gracias. Muchas gracias, doctor. Ana Carolina, adelante con tu intervención de cierre. Muchísimas gracias. La verdad, un espacio de mucha inspiración y también muy valiosas las reflexiones, sobre todo pues ante el contexto, pues tanto con la pregunta pues sin respuesta todavía, ¿cómo reparar lo irreparable? Y por otro lado también lo correspondiente a los alcances del derecho a la verdad. De los casos que hemos acompañado, em, hay familias que han movido o han aprovechado la mayoría de los caminos para poder acceder a la verdad y la justicia y la reparación integral. Cuentan con sentencias condenatorias, con recomendaciones, también con resoluciones de los procedimientos o del juicio de amparo, y aún así no, o sea, la justicia para ellas pues no tiene sentido sin saber qué pasó y dónde están sus seres queridos desaparecidos. Entonces, ese tema también sigue sumamente vigente y sin duda alguna también sobre la reflexión de la reparación integral y sus alcances en relación al derecho a la verdad, para que realmente pudieran tener ese sentido pues efectivo para las víctimas y hacerle sentido a las experiencias que han vivido, pues es un debate que siga abierto. Y también se mencionó lo correspondiente al Congreso Mundial de Desapariciones Forzadas,
tuve pues ese honor y fortuna de estar presencialmente en este espacio en el mes de enero, y efectivamente ha sido también pues una reunión pues de 2 días muy intensa de pues intercambio de muchas experiencias, retos, buenas prácticas a través de distintos paneles y sesiones temáticas. Y entre pues los temas abordados se ha reflejado mucho la lucha de las familias en cuanto a la garantía de los derechos a la verdad, la justicia y reparación integral, y sobre todo también se refrendó esa centralidad de las víctimas y su participación en estos procesos, donde lo que hemos también dialogado en cuanto a el acceso a la reparación integral, pues se les excluye de esta participación, a pesar de que los avances jurídicos, la propia Ley General de Víctimas, también recordando, es un avance de la lucha de los movimientos sociales y movimientos de víctimas, y pues tal como se compartió el proceso versus el resultado y cómo también se debe de priorizar la ejecución, la construcción de la reparación integral, pues explícitamente se debería de comprender que debería de abarcar la participación efectiva de las víctimas en el diseño e implementación de las medidas de reparación integral. Pues lamentablemente pues esto no sucede como decíamos en la práctica, y sin esa participación pues de ninguna manera es posible resarcir los daños y restituir los derechos de las víctimas, sobre todo restablecer también la dignidad. em, y tal cual, pues la reparación integral y sus medidas no cumplen con la función para las cuales fueron pues creadas, y ese aspecto sería sumamente relevante a considerar el tema del procedimiento de construcción de las medidas de reparación integral para las futuras discusiones sobre las reformas legislativas o políticas públicas o prácticas institucionales, para que esos aspectos no queden bajo la voluntad política de las autoridades, sino que sea una obligación de generar estos mecanismos también, pues partiendo de ese respeto y reconocimiento de la lucha de las víctimas que ha conllevado tantos avances en términos de leyes y políticas públicas. Y finalmente, para no extenderme mucho, se planteó el tema correspondiente a las infancias, juventudes, adolescencias, para considerar también las necesidades jurídicas y psicosociales como víctimas de desapariciones de personas cuando tienen su ser querido, querida desaparecido, desaparecida. Ahí justo por parte de la organización hemos tenido una amplia experiencia en cuanto al acercamiento con este sector de población, desde tanto generación de sesiones individuales y colectivas con este grupo de población para poder reconocer sentires, necesidades, miedos, pero también las acciones a realizar por parte de las autoridades. Y hemos tenido también una experiencia muy particular en un caso donde se logró la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 167/2023, y esta recomendación como ejemplo, que ejemplo de muy pocos ejemplos, en el proceso se han permitido algunos espacios de diálogo, y se logró colocar en esta recomendación como uno de los puntos el tema de seguimiento a las becas educativas de educación superior y universitaria para una de las víctimas menor de edad, una adolescente. Y por otro lado, también se logró construir, pero de forma interna, lamentablemente no fue el esfuerzo institucional, aunque debería haber sido. Dentro de la organización tenemos el área psicosocial. Justo realizamos un dictamen de impactos psicosociales donde también una especialista en esa materia y también en infancias realizó entrevistas con un adolescente, y se reflejaron pues tanto sus necesidades como los impactos que ha vivido, sobre todo que tenía 3 años cuando desaparecieron tanto su mamá como su papá.
Y finalmente, también en este caso en específico, a raíz de esta recomendación que mencionaba, en agosto del año pasado se tuvo lugar un acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública, primera en la historia en el estado de Zacatecas. Ahí estuvimos participando, estuvo el fiscal del estado y también autoridades encargadas de derechos humanos y en materia de desaparición. Y precisamente en este evento de alto nivel, también acompañado por ejemplo, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México, Comisión Nacional de Derechos Humanos, se logró encontrar un espacio donde se leyó la carta del adolescente para compartir su experiencia, los impactos y cómo ha vivido también ese proceso de la disculpa pública y sobre todo la desaparición de su mamá y su papá. Y la verdad, pues dar esa voz a las infancias nos permite pues construir nuevos caminos que igual también nos pueden sorprender a futuro y sin duda alguna también pues esa perspectiva de salir del adultocentrismo en estos procesos es sumamente relevante para tomarlo en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Carolina, y muchas gracias también a todos los ponentes y las ponentes. Me voy a permitir. Doctora Chinas, no se le escucha. Apoyar a la doctora Lorena Martínez para el cierre de la sesión. Sí, muy buenas tardes a todos y todos. Muy contenta pues de estar escuchando este interesante tema que el día de hoy la maestra Ana Carolina Shemiak nos expone. Creo que es algo muy interesante. El tiempo creo que corrió muy rápido. Sabemos que a lo mejor hay algunas cuestiones que todavía quisiéramos abordar. Por el tiempo, pues sí nos da pena. Estaremos ahí atentos a si alguien quisiera contactar con la maestra Ana Carolina para alguna situación de algún dato más en particular. De nuestra parte, de la Red de Cuerpos Académicos en Derechos Humanos, Cultura de Paz y Sistema de Justicia, agradecemos su participación en este seminario permanente que se realiza el día de hoy. Se le está dando su reconocimiento igual por situaciones, les comento, de tiempo. Igual agradecer a la participación del doctor Francisco Javier Lozano Martínez, quien corresponde al cuerpo académico UDG CA 1097, al doctor Guillermo Rafael Arana Vargas, también que nos acompañó con su opiniones al tema. Él corresponde al cuerpo académico UDG CA 853 y al maestro Francisco Antonio Ramírez Frausto, quien colabora con el cuerpo académico UDG CA 476. De mi parte, sí quisiéramos invitarlos a nuestra siguiente sesión que se va a llevar a cabo el día 4 de abril en este mismo contexto, en donde tendremos la oportunidad de escuchar a un experto en un tema sobre derechos humanos y pues obviamente daremos esa invitación para que nos puedan acompañar. De mi parte agradezco también a la doctora Carmen Chinas, que en este caso moderó esta sesión. Por cuestiones técnicas, pues ya no se pudo conectar al 100, pero agradezco a cada uno de los participantes, incentivando pues también a nuestros alumnos para que con estos temas puedan ellos pues incursionar en estos temas de investigación. Muchísimas gracias, que tengan buena tarde. Hasta luego, buena tarde. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, buena tarde. Hasta luego.